Hola, espero que estén bien. Vamos a ver de manera muy general eh, algunos elementos básicos sobre cómo hacer una investigación en epistemología e historia de la ciencia. Puede ser en epistemología en un sentido amplio o epistemología en el sentido de la teoría del conocimiento científico en particular o inclusive en el sentido de la filosofía de la ciencia también. Esto está pensado para los cursos que yo imparto en la Escuela de Filosofía en la Universidad de Costa Rica. Entonces, para que se tenga presente que es ese el objetivo de este video en particular. Sobre todo pensando en que una investigación en cualquier área disciplinar puede tener algunas particularidades dependiendo de justamente eso, la disciplina particular, lo que, por ejemplo, en un curso de investigación o en cualquier curso, en un trabajo de investigación que se solicite, la persona docente solicite, o inclusive de la institucionalidad y la formalidad que solicita a veces algunos aspectos que en otros casos no se solicitan. Entonces, teniendo eso presente, teniendo eso claro, el video está pensado únicamente para las investigaciones que yo en mis cursos de filosofía e historia de la ciencia suelo pedir como trabajo de investigación para la aprobación de los libros. Dentro de esto sería como el anteproyecto de una investigación, que son los pasos que yo voy solicitando y que suelen ser evaluados, pero además, ¿qué quiere decir las partes del anteproyecto y qué quiere decir el desarrollo de esa investigación? ¿Sí? En las partes del anteproyecto, lo primero que yo suelo pedir siempre es un tema y un problema. En historia de la ciencia y en filosofía de la ciencia o en epistemología, usualmente el tema va a ser un tema de ciencias, a menos que sea una discusión metafilosófica, que en ese caso sería una discusión con filósofos y filósofas de la ciencia o con tradiciones filosóficas, de filosofía de la ciencia o de historia de la ciencia en particular. Pero usualmente lo que yo suelo pedir en los trabajos es que piensen en un tema de investigación que sea un tema propio de las ciencias. Cuando se dice de las ciencias, se dice las ciencias en un sentido amplio. Claro que va a depender del curso, ¿sí? Si es un curso de filosofía de la ciencia especial, como podría ser filosofía de la biología, ahí claramente el tema de investigación va a ser algún aspecto de las ciencias biológicas. Pero si es un tema de filosofía general, filosofía de la ciencia general o de historia de la ciencia, ahí puede haber mayor amplitud en las posibilidades de la elección del tema. Entonces, pensamos en un objeto de estudio que sea científico, ¿sí? Un tema que sea propio de las ciencias. Y ahí, las ciencias, insisto, en un sentido amplio, se puede pensar ciencias sociales, ciencias naturales o cualquier otra discusión, digamos, en términos científicos, inclusive a veces la relación entre ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Pero el tema debe ser un tema de la ciencia, ¿sí? Un aspecto específico, lo más delimitado posible, eso siempre es importante cuando uno va a llevar a cabo una investigación, que se delimite el tema con la mayor precisión posible, ¿sí? Y el problema debe ser un problema filosófico, ¿sí? Entonces tenemos que el tema va a ser un tema científico, el problema un problema filosófico. ¿Por qué? Porque sobre todo en filosofía de la ciencia, en historia de la ciencia también, pero en filosofía de la ciencia en particular, es sencillo distinguir, es usual, mejor, es fácil caer en esa tentación de querer dar respuesta a un problema que es un problema científico y no que es un problema filosófico. Por ejemplo, ¿sí? Si a mí me interesa el medio ambiente, ¿sí? La conservación y ese tipo de cosas. Si mi problema es sobre, por ejemplo, los efectos que tiene el monocultivo y la sobreexplotación, que ha sido de los suelos y demás, mi problema no puede ser un problema que se resuelva a partir de métodos empíricos. Es decir, si podría hacerlo si mi investigación es una investigación científica y no si es una investigación en filosofía o en historia de la ciencia. Entonces, ahí el tema debe pensarse desde una perspectiva filosófica. Y esa perspectiva justamente es la que va a venir más adelante en el marco teórico o en la perspectiva justamente, digamos, de nuestra investigación. Yo sé que usualmente uno no investiga de esta manera, ¿no? Es decir, no es como que uno se pone a pensar así desde cero, bueno, ¿cuál tema me gustaría investigar? Voy a investigar este. Pero para los trabajos sí suele ser de esa manera, sobre todo teniendo en consideración lo siguiente, por lo menos en la Escuela de Filosofía, en la Universidad de Costa Rica, no existe la idea de requisito o prerequisito para los cursos. Y además que es una escuela, y en ese sentido eso me parece muy bien, sobre todo porque llegan personas de otras carreras y especialmente de las carreras de ciencias, lo que es ideal para un curso de filosofía o historia de la ciencia, que está abierta a
la universidad, ¿sí? Cualquier persona estudiante puede matricular los cursos de la Escuela de Filosofía. Entonces, no se exige que uno ya sepa ni siquiera un poquito de filosofía en general, ni siquiera un poquito de ciencias, nada, ¿no? No se exige realmente más que cosas o aspectos básicos que implican ya de por sí estar en la universidad. Entonces, sí es muchas veces esto lo que sucede, que una persona que matricula el curso de filosofía de la ciencia, por ejemplo, y no tiene ni idea de filosofía, tiene que pensar desde cero un problema filosófico o que no tiene, digamos, una persona puede ser que estudie una carrera no científica o que estudie filosofía, y entonces tiene que pensar el tema científico también desde cero en cierta medida, ¿no? En ese sentido, en estos casos particulares, sí va a ser así la investigación o el proceso de la investigación. Además, es problemático porque se pide un problema filosófico de filosofía de la ciencia una vez iniciado el curso de filosofía de la ciencia, sin tener por lo menos los rudimentos necesarios para pensar, bueno, cuál sería un problema filosófico de una ciencia. Entonces, por eso solicito, digamos, de esta manera, tema y problema, pensar en el problema desde una perspectiva filosófica, pensar en el tema que sea un tema propio o típico de las ciencias. ¿Cómo podemos proceder? Bueno, mi sugerencia es siempre la siguiente, busquemos bibliografía, ¿sí? Vamos a bases de datos, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica está el CIPDI, cualquier persona con acceso a las bases de datos por medio del CIPDI, es decir, con un usuario propio de la universidad, puede acceder a bases de datos, por ejemplo, JSTOR, ¿no? Podríamos acceder a JSTOR y hacer una búsqueda de las bases de datos de bibliografía en la bibliografía, sobre todo en historia de la ciencia, en historia en general, pero en historia de la ciencia en particular, es importante la distinción entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Un trabajo en historia de la ciencia, en filosofía de la ciencia también, pero en historia de la ciencia sobre todo, siempre va a tener que tener por lo menos una fuente primaria. Es decir, no podemos hacer un trabajo sobre Galileo sin leer Galileo, sino podemos únicamente consultar fuentes secundarias. Claramente, las fuentes secundarias y las fuentes primarias pueden ser muy diversas, ¿no? Es decir, no solamente un libro, como por ejemplo sería El origen de las especies, ¿no? Sería una fuente primaria para hacer una investigación sobre Darwin, sino que pueden ser artículos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? En historia en general es bastante amplio lo que puede ser una fuente primaria, pero en historia de la ciencia, por lo menos desde una cierta conceptualización de historia de las ideas científicas, podemos pensar que pueden ser textos científicos propiamente la producción de conocimiento o la fuente primaria en un sentido. Las fuentes secundarias pueden ser muy diversas y para eso las bases de datos suelen ser bastante útiles y hay mucha producción académica, por lo que no es usual que no haya mucha bibliografía al respecto del tema y de la perspectiva que se nos ofrece. En ese sentido, además, en filosofía de la ciencia, para hacer, y en historia de la ciencia también, pero por ejemplo en filosofía de la ciencia, para hacer mi marco teórico, que eso va a ser importante, y el estado de la cuestión, tengo que tener es claro cuáles son mis fuentes primarias y cuáles son mis fuentes secundarias del tema, de la perspectiva y además de la filosofía, ¿sí? O de la epistemología. ¿Por qué? Porque claramente, por ejemplo, para hacer el estado de la cuestión, si en mi trabajo es sobre Darwin, el origen de las especies no es parte del estado de la cuestión, ¿sí? Sino las obras, y usualmente se suele hacer como esta, con círculos concéntricos, ¿no? La búsqueda obras producidas, por ejemplo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, dependiendo de lo que vaya apareciendo, en nuestro contexto particular en Costa Rica, en América Latina, en el resto del mundo, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, estado de la cuestión sería una búsqueda de los trabajos filosóficos, dado que es un trabajo de filosofía, o históricos, dado que es un trabajo de historia, eh, que abordan el tema que yo quiero investigar, ¿sí? Entonces, esas fuentes secundarias se reseñan para el estado de la cuestión, antecedentes o a veces se le denomina estado del arte. ¿Por qué? Primero que todo, para no decir algo que ya se ha dicho mil veces, y eso es parte, un objetivo de hacer el estado de la cuestión, pero además para hacer esta búsqueda bibliográfica que nos va a servir también como fundamento para después desarrollar la investigación. El desarrollo de la investigación, lo adelanto de una vez, va a ser la respuesta que nosotros demos utilizando las fuentes primaria, secundaria, el análisis, la perspectiva, por supuesto nuestro aporte personal también, a ese problema, la respuesta que demos a ese problema que planteamos al inicio de nuestro anteproyecto de investigación, nuestro plan de investigación.
En el estado de la cuestión, entonces, dirían únicamente las fuentes secundarias filosóficas o históricas que abordan el tema. No importa si es desde la misma perspectiva, suponiendo que no haya, digamos, mucha información, pueden ser simplemente otras obras que han abordado el tema de investigación que yo quiero abordar, ¿sí? Y la reseño de una manera breve, ¿sí? Dando siempre las referencias, eso es importante en cualquier investigación de tipo académico. También, algo importante, consultar fuentes académicas, ¿sí? No consultar cualquier fuente que podamos encontrar, por ejemplo, en Internet, sino fuentes académicas y por eso es recomendable el uso de las bases de datos y sobre todo en el caso, digamos, de la Universidad de Costa Rica, el uso de el CIVI, el sistema de bibliotecas, que tiene esas facilidades y es bueno que se aprovechen. Entonces, tema científico, problema filosófico y o histórico. Estado de la cuestión, búsqueda de fuentes bibliográficas. Después de esto, yo no suelo pedir un marco teórico como algo evaluado, ¿sí? Como algo evaluado, sobre todo por lo siguiente, y es lo que comentaba al inicio del video, y es que usualmente los cursos de filosofía o historia de la ciencia, o de epistemología, o inclusive los seminarios, los llevan personas de carreras muy diferentes, ¿sí? Hay una diversidad que a mí me parece siempre es bastante o muy enriquecedora en los cursos y muy buena, ¿no? En ese sentido, para el desarrollo y la discusión de los temas científicos desde la filosofía o desde la historia de la ciencia. Entonces, no se suele solicitar, por una parte, por eso, y por otra parte, porque usualmente, sobre todo en filosofía, cuando uno ya tiene un marco teórico constituido o pensado para las investigaciones, es cuando ya está terminando, por lo menos el grado, ¿no? Cuando está terminando la carrera de grado. Entonces, si uno está en los primeros 2 años, muy difícilmente va a tener claro o con claridad cuál va a ser su marco teórico. Y además porque a través del curso, básicamente se van a ir dando diferentes posibilidades también de abordajes en el sentido de los marcos teóricos, por ejemplo, en filosofía general de la ciencia o en filosofía especial de la ciencia, sobre los temas científicos particulares o en epistemología también. Entonces, en ese sentido, no se solicita como algo evaluado, pero es importante que se vea reflejado en la formulación del problema de investigación. ¿Sí? Entonces, en la formulación del problema de investigación, explícitamente es la sugerencia, debe verse reflejado el marco teórico, es decir, la perspectiva desde la cual yo voy a abordar mi tema de investigación. El marco teórico debe ser, en ese sentido, la perspectiva filosófica, ¿sí? Lo que le da ese carácter de filosófico al tema que estoy abordando, porque el tema, por ejemplo, de la ecología, de la física cuántica, la mecánica cuántica, en términos muy generales, no estoy diciendo eso, claro que eso habría que delimitarlo, especificarlo muchísimo más. Pero bueno, en términos generales, ¿no? Esos temas pueden ser objeto de investigación científica o pueden ser objeto de investigación filosófica o inclusive de otros aspectos, por ejemplo, de historia de la ciencia, sociología de la ciencia, etcétera, etcétera. Inclusive de política de la ciencia, ¿no? En ese sentido, en los cursos de filosofía, historia de la ciencia, epistemología, el marco teórico va a ser la perspectiva filosófica, va a ser aquello que hace que nuestro trabajo sea un trabajo hecho desde la filosofía y no un trabajo hecho desde las ciencias empíricas, por decirlo de alguna manera. Yo sé que a veces se suele decir o se puede decir que no siempre es clara esta línea en algunas discusiones, pero a mi parecer es importante que quede claro, que sea explícito cuál es la perspectiva filosófica y cuál es el tema científico o propiamente científico que se va a abordar en el trabajo de investigación. Puede hacerse un marco conceptual, por supuesto. A veces se denomina también de esta manera los conceptos o la explicitación de los conceptos principales que se van a utilizar como perspectiva, ¿sí? Eso es importante, como perspectiva para mi trabajo. No son definiciones, ¿sí? El marco conceptual no es dar un glosario, no es dar un diccionario, ¿sí? De definiciones, sino que van a ser eso, un marco teórico conceptual, la perspectiva, básicamente, desde la cual yo voy a abordar mi problema o mi tema, más bien, de investigación. Entonces, insisto que esto no se suele pedir en mis investigaciones, por lo menos en los trabajos en bachillerato, ¿no? En los cursos que doy al nivel de bachillerato, en los cursos a nivel de licenciatura, sí, a veces se suele solicitar, sobre todo porque la investigación suele tener un valor porcentual bastante más alto del valor porcentual total de la nota del curso. Y además porque se presupone, como dije antes, que cuando uno ya está terminando el bachillerato, ya tiene pensado a lo mejor no de manera totalmente clara, pero sí hay algunos temas o algunas perspectivas que le gustan más que otras, ¿no? Y eso es importante también para
después desarrollarlo en los cursos de licenciatura, si es que se decide hacer una licenciatura, o para pensarlo, digamos, en un posgrado. Bien, estos son los puntos básicos de una investigación, por lo menos, insisto en eso, los que yo solicito como entregas evaluadas para los cursos que imparto. El desarrollo, esto podría parecer un poco extraño, pero en algunas ocasiones se suele pensar que es únicamente unir todo lo que han entregado hasta el momento, ya ese es el desarrollo. Y no, ese no es el desarrollo del trabajo. Insisto entonces sobre eso. El trabajo, el desarrollo del trabajo es cómo respondemos a nuestro problema, a nuestra pregunta de investigación, a partir de las fuentes primarias, fuentes secundarias, perdón, y con la perspectiva, además teórica, que estamos usando o teniendo presente, ¿sí? Entonces, el desarrollo es eso. A mi parecer, es típico, es usual y es un tema de claridad también presentar el desarrollo con introducción, desarrollo, conclusión, conclusiones, más bibliografía, ¿sí? Siempre la bibliografía va a ser necesaria, ¿no? Es una sugerencia. Yo suelo además dar cierta libertad en ese sentido, ¿no? Se podría hacer un ensayo, se podría hacer un artículo, etcétera, etcétera, pero por tema de claridad me parece importante eh, o pertinente, por lo menos, hacer esta presentación así, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, conclusiones y listo, ¿no? Este sería el desarrollo del trabajo. Al final no tienen que volver a entregar el tema, el problema y todas las cosas que ya entregaron, sino eso, el desarrollo. A veces se pide lo que yo suelo denominar de esta manera como la socialización del trabajo, que no es una exposición, sino es compartir las conclusiones o los resultados del trabajo de investigación para que el conocimiento también se comparta, ¿no? Para que no quede únicamente como un trabajo que yo reviso y le doy una nota y se pierde ahí, sino que los compañeros, compañeras y demás personas que están involucradas en los cursos puedan acceder de una manera didáctica, clara y concisa a los resultados de la investigación que ustedes llevaron. Bien, hasta aquí con los temas que yo pido en las investigaciones. Quiero conversar o hablar un poco sobre otros aspectos que se suelen pedir en los anteproyectos de investigación, como son los objetivos, como es la justificación, como es la metodología, el cronograma que es vital para llevar a cabo una investigación y que uno esperaría que se vayan desarrollando desde los inicios de la carrera universitaria. No se suelen pedir en mis cursos, insisto, como parte de la evaluación, también para no sobrecargar con el anteproyecto y que haya tiempo de llevar a cabo el desarrollo, digamos, de la investigación, pero son importantes y dependiendo de la persona docente también, como dije al inicio, de la institucionalidad, de la formalidad, van a ser indispensables e ineludibles para un anteproyecto de investigación. Por eso es siempre importante también irlos teniendo presente, es decir, si bien no se piden como algo evaluado, como algo con un valor porcentual, tenerlos presentes para ir pensando en cómo se desarrolla una investigación. Bien, espero que haya sido de utilidad este breve video. Eh, Insisto en que es únicamente pensado para los cursos que yo imparto en la Escuela de Filosofía en la Universidad de Costa Rica y por eso tiene objetivos específicos y está pensado específicamente para